Bienvenidos a la ponencia Beneficios del ejercicio físico en los pacientes con cáncer, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre la importancia del ejercicio físico frente al cáncer. Contamos para ello con don Mario Redondo Martínez, licenciado en Ciencias del Deporte y fisioterapeuta en la Clínica Mario Redondo. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues Mario, te permito para que nos muestres la presentación. Muy bien, adelante. Vale, pues muy buenas a todos. Mi nombre es Mario Redondo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también fisioterapeuta y llevo los últimos 6-7 años dedicado a el trabajo a través de ejercicio físico con el paciente oncológico. La idea de la charla, intentaré que sea breve, es un poco compleja porque hay bastante literatura científica y aspectos que considero que son importantes que sepáis como pacientes, pero la idea es que entendáis que el ejercicio físico no debería ser una opción, sino que tendría que ser algo prácticamente mandatorio, sobre todo en personas que hayáis cursado o estéis cursando con una enfermedad crónica. Os dejo mis redes sociales porque cualquiera que quiera cotillear o que quiera ver un poco el trabajo que realizo y la información que divulgo que puede ser de interés, donde sobre todo estoy más activo en Instagram, en Twitter prácticamente no lo uso y la página web está un poco desactualizada, tengo que actualizar. Facebook también tengo cierta actividad, pero menos que en Instagram. Entonces, lo primero que hay que entender, antes de hablar de ejercicio físico, tenemos que aprender a discriminar y describir qué son estos tres conceptos o estas tres palabras que se utilizan de manera indiscriminada en los medios de comunicación y en la prensa. Y no quieren decir lo mismo ni van a poseer o van a reportar los mismos beneficios en salud. Entonces, son tres conceptos que me gustaría aclarar, me gustaría que entendáis para luego poder continuar la presentación. La actividad física hace referencia a todo aquel movimiento que no tiene ninguna razón o motivo real de ser. Es el simple hecho de movernos. Es cualquier movimiento que genere a través de una contracción muscular y que genere un gasto calórico por encima del metabolismo de reposo. Pues son actividades cotidianas como sacar la basura, como pintar una pared, como barrer, como llevar las bolsas de la compra, subir unas escaleras o simplemente sacar a pasear al perro. En cambio, el ejercicio físico es una actividad física que está estructurada, que está planificada, que tiene un objetivo concreto, una razón de ser, que tiene una planificación, que tiene una serie de variables del ejercicio, como el volumen, como la intensidad, como la densidad, como un número de series, una serie de características. Y pongo aquí una serie de ejemplos como, por ejemplo, la persona de la derecha, que es un adulto mayor, que su geriatra le ha dicho que está muy débil y que necesita ganar fuerza y masa muscular, y esta persona se ha puesto en contacto conmigo, por ejemplo, para hacer un programa concreto de entrenamiento de fuerza con unos ejercicios concretos, con unas series concretas y con una carga concreta. Y esto es lo que viene a ser ejercicio físico. Y por último, el deporte es una actividad física lúdico-deportiva que se engloba en un marco con unas características y una normativa que todos los participantes conocen para demostrar habilidades y competencias. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros, o en mi caso yo que me dedico específicamente al paciente oncológico, quiero averiguar qué es lo que va a reportar ciertos beneficios en salud para los pacientes, la literatura científica avala y nos da a conocer que son dosis, como si fueran pastillas, como si fueran fármacos muy concretas de ejercicio físico. La actividad física y el deporte en sí no van a reportar grandes beneficios en una serie de efectos secundarios que son sumamente importantes para el paciente y para vosotros. Aquí pongo en esta rueda, es la rueda del ejercicio físico y vamos a hablar un poco de los diferentes beneficios que va a aportar el ejercicio físico al paciente oncológico, ¿vale? El ejercicio nos va a permitir reducir la fatiga relacionada con el cáncer. También nos va a permitir aumentar y mejorar nuestra composición nuestros niveles de fuerza, también va a permitir mantener un peso estable, mantener o regular la inflamación, también nos va a permitir mejorar y mantener nuestra calidad de vida, reducir los dolores articulares propios, por ejemplo, en cáncer de mama, de la medicación, el famoso tamoxifeno, el anastrozol, letrozol, los inhibidores de aromatasa generan muchos dolores articulares, mucha rigidez. Y el ejercicio físico, dosis concretas, permiten mejorar estos efectos secundarios y permiten brindar estos beneficios. También otro efecto secundario que se reporta y que se ve mucho en el paciente oncológico por los corticoides, por los tratamientos de privación hormonal, tanto de andrógenos como estrógenos en cánceres de próstata y de mama, es la pérdida de hueso, ¿vale? El ejercicio va a ayudar a preservar ese hueso y va a ayudar a que la calidad de ese hueso sea mucho mayor, ¿vale? De hecho, el ejercicio físico es el único que tiene la capacidad de mejorar y mantener la calidad del hueso.
¿vale? Que no la cantidad. También se ha visto que el hecho de mantener una buena cantidad de masa muscular y una buena capacidad cardiorrespiratoria aumenta las posibilidades de supervivencia. Los pacientes que tienen mejor condición física viven más, mueren menos y tienen menos comorbilidades y problemas. También regula ciertos aspectos que pueden condicionar que luego el paciente se vuelva diabético, como la resistencia a la insulina, ¿vale? O regular la glucosa en ayunas. Y por último, que es sumamente importante, va a permitir limitar la toxicidad que producen los tratamientos. Los tratamientos oncológicos, en muchos casos, como vosotros sabréis, cuando te dan una dosis de quimioterapia, siempre os hacen una analítica previa para saber si el cuerpo está en condiciones o presenta toxicidad. El ejercicio físico, para estar en buena forma física, que nos puedan pautar toda la dosis, en este caso de quimioterapia e incluso las sesiones de radioterapia. Por tanto, es muy importante. De todos estos beneficios me voy a centrar solo en algunos que considero que son los más importantes que quiero que sepáis, y todos estos que se van a ir, como dice Felipe Isidro, que es un gran profesional, que sobre todo que trabaja en obesidad y en síndrome metabólico y en enfermedades cardiometabólicas, estos son los reales motivos por los cuales un programa de ejercicio físico, que no actividad física y que no deporte, deberían dar ánimos, sino es dar motivos. Estos son los motivos por los cuales vosotros deberíais intentar o acudir a un profesional o empezar poco a poco a moveros. De los que hay aquí, estos no son tan relevantes y estos tampoco. Al fin y al cabo, la oncología y el cáncer es tan preocupante porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Gracias a Dios, cada vez por los tratamientos y la medicina y la investigación tenemos más supervivientes, lo cual es muy bueno y que además que viven mucho más y con mejor calidad de vida, pero estos dos puntos durante el tratamiento son claves. El hecho de poder brindar a un paciente la posibilidad de vivir más años con mejor calidad de vida y el hecho de poder permitir que una quimioterapia se complete son los verdaderos motivos por los cuales yo considero que el ejercicio físico, que repito, no actividad física y no deporte, van a estar o deberían estar en todos los programas de los pacientes oncológicos, independientemente del sexo, de la edad, del estadio de la enfermedad o de la situación general, ¿vale? A grosso modo, para que os llevéis para casa, vamos a decir que el ejercicio físico tiene la posibilidad o va a permitir reducir efectos secundarios de la enfermedad y de los tratamientos, como esa osteoporosis iatrogénica, como ese síndrome metabólico, como esa posible obesidad. También va a mejorar la calidad de vida, porque si reducimos la fatiga relacionada con el cáncer, reducimos las mialgias o dolores musculares, reducimos los dolores articulares, vamos a permitir que el paciente goce de mayor calidad de vida durante sus tratamientos y durante su vida. Y por último, que era el punto más importante, va a permitir durante el tratamiento la eficacia y la tolerancia de diferentes tratamientos convencionales, anticáncer como la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y en este caso incluso hay algunos estudios que nos hablan de cómo los pacientes que hacen ejercicio físico y que presentan mayor cantidad de masa muscular reaccionan de mejor manera a ciertos fármacos de inmunoterapia como el pembrolizumab y el nivolumab, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante. Ahora, un dato curioso, ¿vale? Como una crítica, como una reflexión. La calidad de vida en general es bastante subjetiva y es un biomarcador que cuando hablamos de ejercicio suele estar sobrevalorado en la mayoría de las personas. O sea, el hecho de que el ejercicio mejore la calidad de vida no quiere decir que factor fundamental por el cual debemos suplantar o implantar un programa de ejercicio físico con las personas con cáncer. De una profesional de la Organización Mundial de la Salud, que es experta en síndrome de fragilidad, decía que la calidad de vida es un marcador que es subjetivo, que depende de aquello a lo que el paciente o la persona le dé valor. También que la pérdida de calidad de vida muchas veces ocurre cuando el paciente ya ha perdido su salud, o sea, uno antes de dejar de poder moverse o levantarse de una cama o comer por su cuenta o poder levantarse de la taza del váter o ducharse por su cuenta, ya previamente enfermado. Y hace falta estar tremendamente mal de condición física y de salud general para realmente que un sujeto habitual perciba en un cuestionario que ha perdido su calidad de vida. Deberíamos fijarnos, que es lo que yo hago en el centro y lo que hacen los médicos, en otra serie de biomarcadores o de criterios que nos van a dar a conocer si la persona goza o no goza de salud. Hay muchos pacientes que son diagnosticados de un cáncer de mama a través de una mamografía y jamás han tenido nunca en su vida ningún síntoma ni signo. Por ello, y sin embargo, acaban de perder su calidad de vida antes de perder y antes, previo a ella, han perdido su salud. Entonces, debemos fijarnos en otros factores, en otros marcadores como la inflamación. Aquí pongo, un test que se hace para ver la calcificación que hay en las coronarias.
o biomarcadores de capacidad funcional, que es lo que yo evalúo en la sala, para ver realmente si la persona está bien de salud o está mal, independientemente de lo que perciba ella con su calidad de vida. Porque el problema es que sin supervivencia, como me dijo un paciente hace no mucho, no voy a poseer calidad de vida. Si mi supervivencia está amenazada, el tratamiento no va mal, seguramente la calidad de vida se me queda grande, ¿vale? Entonces, como él me dijo, literalmente, primero, Mario, quiero vivir mucho y luego veré cómo. Aquí tengo dos casos reales, ¿vale? De personas que en principio creían que gozaban de una buena salud y no tenían tanto problema. Hay una frase que es bastante dura, que las personas con buena salud son enfermos que ignoran su estado, pero cuando vemos realmente su patrón de movimiento y su capacidad funcional para desempeñar sus actividades de la vida diaria, vemos que tienen bastante dificultades para simplemente sentarse y levantarse de una silla, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que no es que no sea importante la calidad de vida, es muy importante, pero no es el motivo fundamental por el cual tenemos que decir que el ejercicio físico tiene que ser parte de un programa. La especialista de la Organización Mundial de la Salud, Sislene Araujo, si mal no recuerdo, que hablaba de este tema. Vale, esta es de las diapositivas, sino la más importante de todo lo que voy a hablar. Y disculpadme porque sea tan técnico, pero si no os explico el por qué es tan importante el ejercicio físico y en concreto el entrenamiento de fuerza, todo lo que hable no va a tener sentido. Este es un artículo muy bonito de Justin Harden del 2017 donde nos viene a decir dos frases y dos puntos muy importantes. Del 20 al 40% de las muertes en cáncer están relacionadas con la caquexia. La caquexia es la pérdida extrema de masa muscular y es un síndrome inflamatorio de alto grado tremendamente complejo, donde todo el organismo empieza a colapsar, ¿vale? Y fijaros la frase, pone, dada la importancia de la masa muscular y la relación que tiene la masa muscular con la mortalidad, todas las terapias que vayan a preservar la masa muscular y la función muscular, que solo el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza es capaz de mejorar y mantener la función muscular, son efectivas para mejorar la supervivencia en los pacientes de cáncer. Por tanto, como idea general, el entrenamiento de fuerza y el preservar una buena cantidad de masa muscular y de fuerza muscular os va a conllevar a prevenir la caquexia y os va a llevar a prevenir un desenlace mucho peor, así como mejorar la calidad de vida. Por tanto, es muy importante que dentro del entrenamiento o dentro del plan de ejercicio, el entrenamiento de fuerza sea el pilar fundamental, ¿vale? Aquí tenemos otra cosa que es bastante importante destacar, que esto es complejo de explicar, pero muchos pacientes ganan peso a lo largo de los tratamientos. Lo que pasa es que lo que nadie les ha dicho es que a la vez que ganan peso en forma de tejido adiposo o ganan mucha grasa, también pierden lo que no se ve porque está camuflado bajo ese panículo adiposo, como podéis ver un poco aquí, que es toda esta zona verde. Entonces, esto lo decía un compañero mío, esto es como a un calvo decirle que está calvo, eso ya lo sabe, diga algo que no sabe. Entonces, a muchos pacientes cuando el oncólogo o otros profesionales les dicen que ha ganado peso y que tienen que hacer dieta y ejercicio, realmente no están poniendo el foco en el problema real. El problema real no es la ganancia de tejido adiposo o masa grasa, es la exacerbada pérdida de masa muscular y función muscular, que es lo que va a llevar a un desenlace peor, como hemos visto en la diapositiva anterior. Por tanto, lo importante es, como digo, esa masa muscular y esa función muscular más que la cantidad de tejido adiposo o tejido graso. ¿Para qué? Para la calidad de vida, para la supervivencia y para evitar la toxicidad del tratamiento. Como podéis ver aquí, pone la caquexia es un estado extremo de pérdida de masa muscular con o sin pérdida de tejido adiposo. Y es un estado metabólicamente muy complejo que va a condicionar la supervivencia del paciente. Y a día de hoy, según diferentes autores, este problema no tiene forma de resolverse ni con un ejercicio, ni con nutrición, ni con farmacología, ni con las estrategias que tenemos a día de hoy. Por tanto, es muy importante prevenir ese deterioro y esa pérdida de función y de masa muscular. Fijaros, ahora vamos a otro artículo del 2012 de Villaseñor y colaboradores, donde habla de que la prevalencia de la sarcopenia es bastante importante y podéis ver aquí, las dos son curvas de supervivencia, como básicamente la idea es que las mujeres a 5 y 10 años vistas que tenían menor cantidad de masa muscular morían antes y vivían menos que las que preservaban mayor cantidad de masa muscular en las curvas de supervivencia, ¿vale? Por tanto, de cara no solo al paciente en tratamiento, sino al superviviente y la persona que ya ha cursado su quimioterapia, su radioterapia, su cirugía y está libre de enfermedad, es muy importante que preservéis esa función y esa masa muscular, ¿vale? Fijaros, la toxicidad, este otro artículo es del 2009 de Carla Prado, que es una autora que está en Canadá, bastante interesante, y en este artículo nos decían que las pacientes sarcopénicas, ¿vale? Que están con un tratamiento de quimioterapia, con la capacitabina en pastillas,
aquellas que el 50% de las que tenían menor cantidad de masa muscular presentaban mayor toxicidad, por tanto el tratamiento había que cortarlo y esto iba a condicionar que el tiempo de progresión del tumor era mucho menor. Por tanto, parece ser que es bastante importante preservar esa cantidad de masa y de fuerza muscular. En este estudio tiene una pequeña pega, que no midieron fuerza muscular, porque la fuerza muscular y la masa muscular muchas veces no van de la mano. Podemos encontrar gente muy finita, muy delgadita, que no parece muy fuerte, pero es muy fuerte, y gente que aparenta ser muy fuerte o que tiene mucha masa que no genera tanta fuerza. Y seguramente el 90% de la toxicidad del tratamiento lo podrían predecir esos valores de fuerza, el hecho de ser realmente fuerte y no presentar tanta masa muscular, ¿vale? Fijaros, eso era, el estudio anterior era con pacientes metastásicas y en este caso es pacientes de cáncer de mama que son en estadios iniciales. Este es un artículo de una autora muy importante, luego aparecerá, Beth Kahn, ¿vale? En la revista JAMA Oncology, que es muy importante. Y podéis ver como más de un tercio de las pacientes en el momento del diagnóstico ya eran sarcopénicas. ¿Qué implica ser sarcopénico de cara a un paciente que tiene un estadio inicial? Pues implica un 41% más de riesgo de muerte frente a las que no lo eran. Y además, este 41% de riesgo más de muerte es independiente al IMC, a la edad, al estadio de la enfermedad y a si expresa o no receptores hormonales. Por tanto, menor cantidad de masa muscular es muy importante intentar resolverlo y de hecho inflama. Y además hay otro dato importante que es bastante complejo de entender, pero la fuerza muscular es mucho más importante, ¿vale? Aquí tenéis pues lo que hago yo en la sala con una paciente superviviente de cáncer de mama, ¿vale? Que lo que está haciendo pues es pues sus ejercicios de fuerza. ¿Vale? La podéis ver aquí perfectamente. Como podéis ver, al final es un entrenamiento convencional de fuerza y muy sencillo. Vamos con otro tipo de cáncer, donde la autora también aparece aquí, Beth Kahn, como investigadora principal. Y aquí está Céspedes Feliciano, que bueno, es la primera autora. Y este es otro artículo de la misma revista en JAMA Oncology y dice otra vez un poco la misma línea, que la sarcopenia, falta de masa y fuerza muscular por debajo de unos mínimos se asocia a menor supervivencia en pacientes de cáncer colorectal no metastásico, ¿vale? Y la idea es absolutamente la misma, ¿vale? Por tanto, mantener una buena cantidad y calidad de masa muscular en una patología tan prevalente como es el cáncer de colon es fundamental para promover un aumento de supervivencia y una menor toxicidad. Fijaros un poco las conclusiones del artículo. Dice que el entrenamiento de fuerza, resistance training en inglés es entrenamiento de fuerza y aerobic training es cardiovascular, va a permitir aumentar la supervivencia. Y es justamente lo que hacemos en la sala con un paciente de cáncer de colon, ¿vale? Aquí podéis ver cómo está movilizando, en este caso, 20 kilos a 6 repeticiones y después de hacer el programa de ejercicio, pues puede más que duplicar la carga, ¿vale? Entonces, es importante. Vamos con otro tipo de cáncer que la idea es absolutamente la misma. En este caso son pacientes de cáncer de ovario, ¿vale? Metastásico, si mal no recuerdo. Y otra vez, la masa muscular se correlaciona con menor supervivencia. Y de hecho, con esta paciente, con Luz, hemos estado entrenando ayer por Skype y ya, como veis aquí, hacía 9 repeticiones, ahora a día de hoy es capaz de hacer más de 13 con su mismo peso corporal y después de 2 años continuando con la enfermedad, continuando con la medicación, con bevacizumab, con carboplatino y con otra serie de fármacos que le están dando y bueno, estamos intentando hacer lo mejor posible. Y la idea es otra vez la misma, las conclusiones vienen a decir que todas las estrategias que vengan a prevenir la pérdida de masa muscular y de fuerza muscular son muy importantes, entre ellas evidentemente el ejercicio y el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Aquí la podéis ver a ella haciendo el test cuando estaba muy frágil, ¿vale? Y seguimos trabajando y seguimos mejorando, pues evidentemente sus niveles de masa muscular y sus niveles de fuerza. Fijaros aquí un poco el programa de ejercicio, lo podéis ver. Ejercicios muy sencillos en su casa, no tiene ningún misterio. Ejercicios como un push-up, ejercicios con unas tracciones con unas correas o TRX, subir un escalón, sentarnos y levantarnos de una silla, pero en vez de sin peso, con peso. Y podéis ver, ¿vale? Cómo ahora ya es capaz de hacer más repeticiones y es capaz de hacerme 13 repeticiones. Vale, este otro artículo es sumamente interesante en una revista que habla solamente de la importancia de la masa muscular y de la caquexia, ¿vale? Es un artículo del 2019 de Brown y viene a decir un poco, esta gráfica la voy a representar en grande para que podáis verla porque es sumamente interesante, que va en la misma línea de lo que os estoy hablando, ¿vale? Básicamente dice que todas las estrategias farmacológicas y de suplementos que aumenten la masa muscular, como hay muchos,
van a permitir mejorar un poco la condición del paciente, pero solamente la capacidad funcional, en este caso la fuerza, el único agente responsable que es capaz de mejorarla es el ejercicio, en concreto el entrenamiento de fuerza. Por tanto, es fundamental. E incluso habla de que las dosis de quimioterapia que se os prescriben a vosotros deberían ser la cantidad de superficie total o el peso total del sujeto, ¿vale? Que puede presentar toxicidad. Y fijaros la gráfica, que es muy interesante. Esta es una gráfica donde en el eje vertical hablamos de la cantidad de masa muscular y la función muscular. Y esta gráfica de aquí es el tiempo de vida de un sujeto, una persona normal, en años. Pues a medida que envejecemos y si evidentemente no ejercitamos, no comemos la proteína adecuada y no nos cuidamos, pues la pérdida de masa y de función muscular tiene una pendiente de pérdida. Si nosotros somos diagnosticados de un cáncer, dado los tratamientos, dado la fatiga, dado a veces la pérdida de apetito y otra serie de complicaciones, la pérdida de masa muscular, la pendiente de pérdida se agudiza, ¿vale? Y esto puede hacer dos cosas. Puede superar la barrera de un buen pronóstico y puede superar la barrera de perder la capacidad funcional, que es lo que nos pasó lamentablemente con una paciente que llegamos tarde, ¿vale? ¿Se puede revertir? Evidentemente, esto es un caso extremo. Pues con unas dosis de entrenamiento adecuadas y con la proteína suplementación e incluso la farmacología adecuada, claro que se puede intentar revertir este proceso, por lo menos disminuir esta pendiente de pérdida, ¿vale? Lo que pasa es que si llegamos tarde y no actuamos, pues podemos tener consecuencias bastante complicadas, como veréis ahora, donde esta paciente lamentablemente ya no podíamos hacer mucho porque el estadio de la enfermedad era muy avanzado, ¿vale? Entonces, es importante, como dice esta autora, que ya la habéis visto, Beth Kahn, que intentemos, están llevando a cabo estudios con pacientes de cáncer de colon, que aún no hay resultados, de que preservéis vuestra fuerza y vuestra masa muscular. Vale. Aquí pongo otro ejemplo de otra, en este caso otra paciente, la doctora Isabel Prieto, y podéis ver un poco la evolución de lo que fue exactamente eso, un programa de ejercicio basado en el trabajo de fuerza, donde previamente tenía un nivel de capacidad funcional, como podéis ver aquí, antes de su trasplante, en este caso es un linfoma. Esto es 3 meses o 2 meses después de su trasplante autólogo de médula, y esto es, pues bueno, de diciembre a marzo, donde se quedó prácticamente igual o incluso un poquito mejor de cómo venía del trasplante en cuanto a la capacidad funcional, y además también recuperó no todo el peso, pero recuperó gran parte del peso en masa muscular. Por tanto, esto es un caso clínico real de una paciente donde se lo tomó en serio para poder hacer toda su transición con su trasplante e intentar terminar de la mejor manera posible, porque muchas veces de aquí a aquí, si no se entrena o no se hace nada, pasamos a estar mucho peor. Y de hecho, es increíble que pudiera entrenar y hacer sentadillas con algo de carga, cuando la gran mayoría de la gente, después de un encamamiento, un trasplante y otra serie de terapias, seguramente no hubieran podido ni levantarse de una silla. Aquí tenemos otro paciente superviviente de cáncer de colon, más de lo mismo, como con un programa de ejercicio un poco estructurado y bien pensado. La persona venía de esta condición de haber perdido una gran cantidad de masa y de fuerza muscular e incluso podéis ver cómo aumentó casi 5 kilos en total, no sé si su masa muscular, pero su composición corporal y su peso corporal total. ¿Qué va a promover esto? Pues mayor supervivencia y menor toxicidad al tratamiento, así como mejor calidad de vida. Aquí podéis ver donde no solamente mejoró su masa muscular, como habéis visto antes, sino que también mejoró su función muscular. El salto ya era una persona activa, era una persona que entrenaba, que ejercitaba, y podéis ver cómo mejoró de manera considerable también su función muscular, tanto en ejercicios como del tren superior de empuje, ¿vale? Como en ejercicios del tren inferior donde era un salto vertical. Vale, esto es una diapositiva un poco más para profesionales, pero también la quiero dejar claro por si acudís a algún sitio. Lo importante a la hora de medir la fuerza no es medirla en un único test, sino medirla en varios tests, y es lo que hago yo con la gente cuando entrenan, que me interesa que se vuelvan fuertes en varios movimientos, ¿vale? Como podéis ver aquí. Aquí podéis ver un poco a la paciente cómo... Eso es. Eso es. Vale, luego, por otra parte, además de tener la capacidad de medir la fuerza muscular, hay otro concepto bastante importante. La capacidad cardiorrespiratoria, ¿vale? Es sumamente importante y, de hecho, tenemos que intentar trabajarla. Quiere decir que todo lo que vais a hacer son pesas y máquinas. También tenéis que hacer trabajo cardiovascular, porque el trabajo cardiovascular os va a permitir mantener un corazón sano y un aparato cardiorrespiratorio sano. Esto es bastante complicado de explicar, no quiero entrar en detalle, pero que sepáis que el entrenamiento de fuerza
en sujetos que están muy débiles también ha demostrado tener la capacidad de mejorar tu capacidad cardiovascular. Además, esto también es sumamente importante porque la gran mayoría de pacientes de cáncer de mama que a nivel de peso, de composición corporal y vais a perder capacidad cardiorrespiratoria por los tratamientos, por tanto hay que entrenarlo. De hecho, la primera causa de muerte en el superviviente de cáncer de mama no es la progresión de la enfermedad en sí mismo, sino es la enfermedad cardiovascular, promovida por una serie de complicaciones que producen los tratamientos, la edad, la fatiga y evidentemente esa ganancia de peso graso. Entonces, es muy importante en este sentido que entendáis que el entrenamiento de fuerza también va a brindar en ciertos sectores de la población, en gente frágil, como gente que está en un estadio de la enfermedad muy avanzado o no se encuentra muy bien, una mejora a nivel cardiovascular y una mejora en un marcador que es muy interesante, que es lo que se denomina el consumo de oxígeno, que es la capacidad que tiene el organismo de absorber, transportar y utilizar ese oxígeno para generar energía y para poder movernos. Cuanto mayor sea tu valor o tu número de consumo de oxígeno, más en forma estás y menos dificultades vas a tener, mejor calidad de vida y más vas a vivir, ¿vale? Porque no quería liaros y en este caso en cáncer también se ha llegado a ver que eso es así. Ahora viene una parte importante, ¿vale? Que es una crítica constructiva, no quiero que lo toméis como mal, pero este es un artículo en la revista Preventive Cardiology que habla de que los beneficios del ejercicio en los pacientes con cáncer y cuáles son los criterios de prescripción. Pero nosotros nos encontramos en mi realidad de la consulta y en el día a día varios problemas. El primer problema es que hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que realmente alcanzan los mínimos de actividad física que se recomiendan por entidades como la Organización Mundial de la Salud, como el Colegio Americano de Medicina Deportiva o como la ACS, que es la American Cancer Society. Los mínimos, para que os hagáis una idea, son 150 minutos de actividad cardiovascular de moderada intensidad, que esos son más o menos 5 días en semana caminar a 5,4 kilómetros por hora durante 30 minutos. Ese es el mínimo a nivel cardiovascular, más 2 días de trabajo de fuerza, pesas, gomas o bandas de resistencia, tu propio peso corporal. Según el nivel del sujeto, pues seleccionaremos unas cosas u otras, ¿vale? Y el problema es que el 70% de los pacientes, aproximadamente, yo me iría al 90%, no alcanzan estos mínimos, ¿vale? Como podéis ver ahí. Y esto es real, fijaros, esta es una paciente con la que es difícil trabajar, que me dice que le pregunto si están haciendo algo de ejercicio en casa, la rutina que les envié, y me dice que de momento están bastante vaguetes, porque la hacía tanto la mujer, que es superviviente de cáncer de mama, como el marido que se animó para hacerlo. Pues bueno, evidentemente me río y le digo que no se preocupen, pero a día de hoy ya he perdido el contacto y no sé qué es de ellos. Entonces, y esta es la realidad, no es ninguna mentira, todos sabemos que el 80% aproximadamente de la gente que inicia algún programa de ejercicio, alguna actividad antes del año lo abandona y es una realidad que tenemos que intentar ver cómo mejorar. Y luego, por otra parte, las guías, las recomendaciones generales son demasiado generales para un conjunto, un sector de la población que es muy heterogéneo. Hay gente que tiene mucha fatiga, hay gente que no tiene tanta fatiga, hay gente que tiene muchísimos dolores articulares, hay gente que no. Hay gente que durante el tratamiento es deportista y se encuentra muy bien, hay gente que es deportista y joven y se encuentra muy mal. Y tenemos que modificar el programa de ejercicio. No todo vale y no a todo el mundo le encaja lo mismo, ¿vale? De hecho, aquí en este caso, lacking es una falta, hay una falta de consenso y una falta de individualización en los principios del entrenamiento para conseguir que vosotros como pacientes mejoréis. Y de hecho, os recomiendo, los que habléis inglés, es un podcast de un investigador, de Ciaran Fairman, que tiene, no sé si así 70 capítulos, donde hace entrevistas a diferentes investigadores, a diferentes profesionales del campo de la salud y del ejercicio y el cáncer, de la nutrición y el cáncer, de la psicología y el cáncer, incluso pacientes, donde pues cada capítulo habla de una temática y se puede aprender bastante. Yo estoy en ello y dentro de aproximadamente un par de semanas, espero entre noviembre y diciembre sacar mi propio podcast en habla hispana para entrevistar a diferentes profesionales, oncólogos, investigadores, entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas que trabajen con el paciente para que tengáis información. Y lo que os decía anteriormente, tenemos que individualizar los programas. No me voy a liar con este documento. Este documento es desde el mismo Ciaran Fairman que habéis visto anteriormente. Y lo que quiero decir es que estas dos pacientes son dos pacientes de cáncer de mama con la misma enfermedad, las mismas características, los mismos tratamientos, pero evidentemente están en periodos diferentes de su enfermedad. Una persona tiene una capacidad funcional abismal porque era una policía nacional, deportista de élite, competidora de CrossFit, y la otra persona jamás en su vida había hecho nada de ejercicio. Pues evidentemente, a la hora de plantear un programa de ejercicio, en este caso basado en la fuerza, no pueden tener ni los mismos ejercicios, ni las mismas series, ni utilizar el mismo peso,
ni las mismas repeticiones, ni pueden tener el mismo programa, porque son dos personas que aunque tengan la misma edad y tengan el mismo diagnóstico, tienen una capacidad funcional completamente diferente, ¿vale? Aquí las podéis ver, una persona haciendo 10 repeticiones con 95 kilos en un ejercicio que lo habéis visto mucho, como el peso muerto, que es un ejercicio muy importante, y podéis ver a otra persona que a duras penas puede hacer unas zancadas, estocadas o lanches, como lo queráis llamar, para poder hacer su serie de entrenamiento. ¿Vale? Entonces, evidentemente, las variables del ejercicio que son estas, intensidad, volumen, frecuencia en semana, esfuerzo percibido, selección de ejercicios, bueno, hay varias, no pueden ser las mismas. Bueno, aquí esto es otra diapositiva interesante que no me quiero liar, pero para conseguir que una persona mejore su fuerza es muy importante que las cargas a movilizar sean altas, por tanto, hay mucha gente que en casa no va a poder entrenar bien, va a infraentrenar, y hay gente que en casa al contrario va a ser suficiente. No quiero tampoco que os liéis mucho con ese dato, ¿vale? Ni con esto, que lo más importante en un programa de ejercicio, el PhD Brett Contreras, que es especialista en otra serie de ramas del ejercicio, pero viene a contarnos que la sobrecarga progresiva y que vosotros os hagáis más fuertes es sumamente importante para saber que estamos consiguiendo el objetivo, ¿vale? En este caso, espero que no se detenga el vídeo, pero son diferentes pacientes donde hemos conseguido eso que se denomina sobrecarga progresiva, que es básicamente que muevan más kilos. Aquí tenéis una superviviente de cáncer de mama, Belén, que ya la habéis visto. Aquí tenéis a Isabel con un linfoma. Aquí tenéis a Fran con un cáncer del sistema nervioso central, ¿vale? Y aquí tenéis a Paloma que pasó por una leucemia y podéis ver cómo ha habido esa sobrecarga progresiva y han incrementado los pesos durante todo su proceso oncológico, ¿vale? Espero que no se pare, pero aquí podéis ver un poco a Paloma, como a duras penas, bueno, empezamos con 20 kilitos y luego fuimos con 45, que era casi una vez su peso corporal. Aquí podéis ver a Belén, que ya la habéis visto, como esto fue cuando empezamos hace 3 años, justamente en noviembre va a hacer 3 años, en 2017, y esto es de hace casi 6 meses, ahora está muchísimo mejor, ahora en vez de 40 y 50 kilos, ¿vale? Esto es de Isabel, aquí la podéis ver también, de 25 a 42, y esto es de Fran, como pasa también de su peso corporal solamente a poder realizarlo con 30 kilos, ¿vale? Entonces, es algo bastante interesante que entendáis que, como bien dice, este seguramente sea uno de los mayores expertos en el área de ejercicio y cáncer, Lee Jones, que trabaja en Estados Unidos, en Nueva York, si mal no recuerdo, en el Memorial. Habla de un dato que es que hablamos de oncología de precisión en la investigación, pero no lo hacemos en cáncer. Y cada vez, a medida que la ciencia avanza, el conocimiento avanza, vamos a poder individualizar qué le sienta mejor a cada paciente. Y de hecho el ejercicio físico funciona como un medicamento, como un fármaco y se receta. Por tanto, el título es One Size Does Not Fit All. Un enfoque o una misma programa o rutina de ejercicio no va a ser posible encajarla en todo el mundo, ¿vale? Es bastante interesante esta idea, que es lo que quiero dejar claro. Por eso surgen la figura de profesionales como en este caso yo, para poder adaptarlo lo mejor posible a vuestra situación personal, a vuestro contexto familiar, a vuestra enfermedad y a vuestra sintomatología. Ahora viene una crítica, esto no es crítica vuestra, es crítica también para nosotros porque tenemos que llegar a un consenso entre el paciente y el profesional. También el oncólogo nos tiene que ayudar en esto, el enfermero, la enfermera, el fisioterapeuta, el nutricionista, el psicooncólogo, todos los profesionales tienen que ayudar a que cada vez el paciente consiga mayor adherencia a lo que intento realizar yo con mis pacientes en la sala. Me he encontrado y existen, y está descrito en la literatura científica, dos grandes problemas para alcanzar o conseguir mejorar los programas de ejercicio físico. Uno de ellos todos conocéis, y si sois pacientes evidentemente más, que son dificultades que promueven los tratamientos y los efectos adversos que hacen que sea muy difícil ejercitar. Y luego hay otro que es complicado, pero esto no es un problema del paciente oncológico, es un problema del ser humano y de su idiosincrasia, que a veces hay poco compromiso o hay una falta de adherencia, una falta de prioridad frente a otras cosas. Entonces, estos son WhatsApp de pacientes reales y aquí, por ejemplo, esta persona pues estaba ingresada, evidentemente no podía entrenar, ¿vale? Esta persona lo mismo, tenía una hipertensión arterial que lo que no debía era entrenar, debía irse a urgencias para que controlen esta tensión arterial que no es adecuada, ¿vale? Aquí podéis ver que esta persona igual tiene que cancelar su cita de entrenamiento porque está con diarrea y tiene muchos dolores musculares, no pasa nada, es evidente que a veces puede ocurrir con la medicación. Y ahora viene la otra cara de la moneda, que es cuando yo me intereso por la persona y me dice que en verano ha hecho poquito, que yo sé que es que no ha hecho nada y ya me contará cómo va con los horarios. Aquí, que se ve obligada a dejarlo de forma indefinida, pues está muy ocupada en otras cosas. Esto es, al fin y al cabo, una falta de prioridad o una falta de educación porque no entiende la relevancia que tiene esto que podemos hacer en la sala y el ejercicio, ¿vale? Y le cuesta encontrar tiempo para ello. Al final, el tiempo, todos tenemos 24 horas y el tiempo se prioriza.
¿vale? Aquí pasa lo mismo, no se ve, no sabe cómo organizarse, otra vez cuestión de tiempo, que no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Aquí hay gente que, bueno, que a veces siempre tiene otras cosas que hacer o se le complica la semana, personas que, bueno, que cree que esta es muy divertida, Alicia, la pobrecilla, que, bueno, intentamos hacer lo que podemos, dice que necesita tomarse unas vacaciones, reflexionar y recuperarse física y mentalmente. Recuperarse físicamente no se va a recuperar nunca, ¿vale? La fatiga relacionada con el cáncer puede persistir durante décadas y la estrategia no farmacológica más potente para recuperar la fatiga relacionada con el cáncer y los dolores articulares es el ejercicio físico. ¿Vale? Eso está documentado. Hay una revisión sistemática con metaanálisis de Karen Mustian en la revista JAMA Oncology del 2017, donde lo deja patentemente y lo deja claro. Por tanto, no se va a recuperar. Esta persona no ha llegado a entender, ni quizá yo he fallado en educarla bien de la importancia de lo que hacemos. ¿Vale? Aquí podéis ver también, bueno, otra persona que en este caso tiene problemas con la caldera, tiene que dejarlo de manera indefinida y bueno, hay muchas otras formas o personas que me ha ocurrido esta y una de las más complicadas, y esto es verdad, es esta, ¿vale? El ejercicio físico, al fin y al cabo, a día de hoy es difícil y más cuando se encuentra uno muy mal hacerlo. Y no es algo que te vaya a apetecer, es una necesidad para mantener y preservar tu salud. Y esta es una chica, una persona que quiero mucho, superviviente de cáncer de mama, que sigue entrenando y lo hace muy bien, Laura, y me dice, no sabes la pereza que me da porque termino agotada. Yo también tengo ganas de verte para que me des fuerzas. ¿Vale? Pues para eso estoy. No solamente estoy para prescribir ejercicio, para educaros y para poder conseguir que todo vaya bien y ayudaros en vuestra salud, sino también para daros ánimo y para intentar ayudar a conseguir esa adherencia. ¿Vale? Por tanto, aquellos que piensan que no tienen tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano tendrán que encontrar tiempo para la enfermedad. Entonces, tenemos que intentar que los pacientes y que vosotros empecéis a moveros. No hace falta hacer 5 días de entrenamiento ni 7, pero empezar por uno, sumar un segundo, empezar a caminar más, incorporar actividades lúdico-deportivas, me apunto al aquagym, me apunto y empezar a moveros, es el primer paso para empezar a conseguir salud. ¿Vale? Esto está, como bien digo, descrito en la literatura científica. Aquí podéis ver un artículo del 2017 de Ormel, que es bastante interesante, que me dan a conocer a mí como profesional y también a vosotros cuáles son los factores que van a predecir adherencia tanto durante el tratamiento como después de este. Y hay dos factores fundamentales. Uno es el hecho de haber hecho previamente ejercicio, ¿vale? Alta adherencia de ejercicio. O sea, si tú has hecho como paciente antes de enfermar ejercicio, es muy probable que intentes mantenerlo o que tengas mayor tasa de éxito si lo intentas, ¿vale? Luego hay otras como la localización del centro, tener una alta motivación hacia el ejercicio o tener pocos efectos secundarios y aquí hay otra serie de aspectos que consideran importantes para mantener la adherencia. Y curiosamente me llamó la atención, lo último que se fomenta o lo último que se considera o se tiene en cuenta es el conocimiento que tiene el profesional, cuando para mí esto debería ir de lo primero, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema, un dato curioso que quería que lo conocierais. Y cuando analizamos otros estudios que nos hablan en pacientes de mujeres supervivientes de cáncer de mama y próstata, podemos ver cuáles son las barreras que les llevan a ellos o a vosotros a no realizar ejercicio físico. Hay barreras psicológicas, psicosociales, hay barreras físicas y hay barreras del contexto, lo que denominan environmental, que es vuestra familia, vuestro contexto familiar, vuestros amigos, es el contexto social. Y aquí podéis ver cómo la falta de motivación, los miedos, el desagrado por el gimnasio o el nunca haber sido muy de ejercicio, que esto me lo encuentro en alguna persona mayor, son barreras que nos ponen para hacer ejercicio. Y luego otras ya las habéis visto y son reales con los WhatsApp. Estar muy ocupado, no tener fuerza de voluntad, cuando hay mal tiempo no me gusta ejercicio o no disfrutarlo, son las excusas o las barreras más típicas a la hora de no hacer ejercicio. Y esto es un problema porque yo puedo empeñarme todo lo posible y adaptarme todo lo que pueda a vuestra situación y contexto familiar, sociocultural, económico y de gustos, pero llega un momento que si no priorizáis, yo no puedo hacer tampoco mi trabajo y no puedo ayudaros. ¿Vale? Entonces, esto es bastante importante. Luego, otra cosa que quiero que, ya lo he comentado varias veces, el entrenamiento de fuerza es la base en la salud de cualquier persona y más de un enfermo crónico y más de un paciente de cáncer, por lo que hemos hablado de la masa muscular. Y no quiero que hablemos de ejercicio terapéutico ni de ejercicio oncológico, hablaremos de ejercicio. Estas tres personas están haciendo absolutamente lo mismo, ¿vale? Esas tres personas están haciendo absolutamente lo mismo, que es un mismo ejercicio en una misma máquina y con una misma situación. Momentillo, ahí está. Y lo que quiero que entendáis de alguna manera es que el ejercicio físico
es lo mismo. Este es Steve Harris, que es un experto en fragilidad del adulto mayor y en personas frágiles, enfermas. Y aquí tenemos, él decía, tengo a la abuelita Angelines y tengo a Jay Cutler, que es un culturista de élite, que es, perdonad, 4 veces Mr. Olympia. Y lo que quiero decir básicamente es que en este caso Steve Harris decía both, que son los dos, están haciendo absolutamente lo mismo, ¿vale? Entrenamiento de fuerza de alta intensidad. Entonces, bueno, el otro tema que es importante que quiero dejar claro es que se pone aquí el audio, perdonad, es que por mucho ejercicio, o sea, el problema que tiene el ejercicio es que se caracteriza por ser un estresor fisiológico de alta magnitud. Esto quiere decir que básicamente lo que yo voy a hacer en la sala y lo que yo quiero conseguir con vosotros es estresar vuestro organismo para que eso en un futuro llegue a que el organismo y el cuerpo responda mejor al tratamiento y mejore su salud. Entonces, es algo que generalmente nos suele gustar por naturaleza y por, como digo, ya os he dicho, la idiosincrasia del ser humano. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Voy a acabar ya. Antes de acabar, quiero también daros las gracias por vuestra atención. Quiero daros las gracias porque el tema no era sencillo, pero si no se ponía estos conceptos, no os decía nada. Para decir esto, Ciaran Ferman decía, todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, nadie lo hace. Decirle a un paciente haga ejercicio es como decirle a una persona invierta su dinero. No le he dicho cómo, cuándo, dónde y de qué manera y por qué, que es lo importante. Yo os he dado las justificaciones reales de por qué el entrenamiento de fuerza y el ejercicio físico es fundamental. Promueve un aumento de supervivencia, mejora vuestra calidad de vida, los efectos secundarios como una osteoporosis iatrogénica, un síndrome metabólico, una fragilidad de una persona mayor, previene caídas y también va a permitir tolerar mejor el tratamiento. El mejor tratamiento, esto me dijo un oncólogo, es el que se recibe y el que se da. Aquel que no se puede completar no va a ser un buen tratamiento. Entonces, el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza va a tener la capacidad de promover todos estos beneficios. Y no me he querido centrar en dolores articulares, en osteoporosis, en fatiga y en otra serie de cosas, porque esos beneficios solamente haciendo ejercicio físico ya van a venir de manera colateral. Como reflexiones y conclusiones finales, el ejercicio físico es factible, es seguro, es eficaz, independientemente del estadio de la enfermedad. Personas con metástasis diseminado, tengo pacientes que han estado entrenando, 2 personas con metástasis óseas, con metástasis cerebral y han estado entrenando y no han tenido ni tienen ningún problema. Y hay literatura científica que habla de la seguridad que hay el ejercicio físico en pacientes metastásicos, ¿vale? Para mejorar la calidad de vida, para aumentar la supervivencia y para reducir efectos secundarios que pueden comprometer también vuestra supervivencia y vuestra calidad de vida. Por otra parte, la mortalidad y el riesgo de muerte está asociado a un bajo nivel de fuerza y a un bajo fitness cardiorrespiratorio o a una baja condición física. Esto hay varios estudios de Steve Blair que él comenta y ha demostrado con una muestra de casi 30.000 sujetos que las personas con obesidad o sobrepeso, que corren más, corren mejor, que tienen mejores niveles de fuerza, mueren menos y viven más y con mejor calidad de vida y menor incidencia de enfermedades crónicas que aquellas personas normopeso que no hacen ejercicio. Por tanto, no es tan importante el peso, no es tan importante el IMC, ni es tan importante la grasa. Lo importante es vuestra masa muscular, vuestra fuerza muscular y vuestra capacidad cardiorrespiratoria, ¿vale? Que es lo que está realmente correlacionado con mejor salud. Por otra parte, hay que ser realistas con la intervención y con los objetivos que vamos a plantear al paciente, porque hay que intentar evitar malas expectativas. Por ejemplo, los dolores articulares por la medicación que se da en cáncer de mama se pueden revertir o se pueden mejorar con ejercicio y se pueden disminuir hasta en un 30%, que es una cifra estadísticamente y clínicamente significativa. Pero esta reducción va a ocurrir al plazo de un año haciendo un programa de ejercicio concreto con una serie de ejercicios, con una serie de días, no haciendo cualquier cosa. Entonces, cuando el paciente acude a mí y viene solo una vez en semana a entrenar conmigo y luego no hace nada por su cuenta, no le puedo asegurar que ese beneficio vaya a ocurrir y mucho menos en 12 semanas, en 16 semanas o en 20 semanas. Hace falta un año con un tiempo concreto, con unos ejercicios concretos, con una intensidad concreta para ver ese beneficio. Por tanto, hay que intentar explicarle y explicaros qué se puede conseguir con ejercicio y qué no se puede conseguir, ¿vale? Para conseguir mejorar en ciertos biomarcadores o en ciertos factores, necesitamos que las intervenciones de ejercicio sean de calidad y que atiendan a principios de entrenamiento deportivo como de fisiología. No todo vale. Esto es muy importante. Si uno es un paciente oncológico y viene condicionado por una serie de pérdida de masa, de fuerza muscular, de condición física general, hacer pilates o hacer yoga no son 2 disciplinas o no son 2 métodos que vayan a conseguir mejorar estos biomarcadores. ¿Se puede hacer? Sí,
pero se puede hacer como adyuvante o como, vamos a decir, como complemento al entrenamiento de fuerza. La base es lo primero. Esto es como si el oncólogo te receta aspirina y tú con la aspirina intentas reemplazar o quitarte la quimioterapia. No, el tratamiento troncal es la quimioterapia. Si luego hay medicamentos añadidos que te van a ayudar a estar mejor y a evitar ciertos efectos secundarios, bienvenido sea. Pero el tratamiento principal, una que soporta la salud, va a ser el entrenamiento de fuerza, ¿vale? No todo vale. Mover a las personas por moverlas no va a reportar prácticamente nada de beneficio a nivel fisiológico. Y por último, necesitamos que estas ideas, esto que he comentado aquí, llegue no solo a pacientes, también a profesionales, porque yo solo parezco un loco del chándal divulgando estas cosas, que no me las he inventado, tenéis los artículos de referencia y se los podéis llevar a vuestro médico, sino que necesitamos que el médico, el oncólogo de radioterapia, el enfermero, la enfermera, el fisioterapeuta, la fisioterapeuta, el nutricionista, el psicólogo, los profesionales entiendan esto y entiendan su relevancia para ayudar a promover ese mensaje. ¿Vale? El ejercicio es seguro, es eficaz, hace falta, es casi una necesidad real, no es por apetencia ni por ocio, es una necesidad para mantenerte sano. ¿Vale? Si no, esa frase que se dice mucho del ejercicio en medicina nos queda un poco grandes. ¿Vale? Y por último, yo soy, entre comillas, pionero, no hay mucha gente que se dedica a esto. Hacen falta muchísimos profesionales y sitios preparados, instalaciones deportivas donde cumplan unos medios de seguridad, donde cumplan unos medios higiénicos, donde tengan material adecuado y donde se respire y se entienda que el paciente oncológico es especial por la situación que está cursando tanto a nivel físico como fisiológico y psicológico, ¿vale? Necesitamos pasar a la acción. Hay mucha literatura científica, he sacado solo 4 o 5 documentos, hay cientos y cientos de documentos que hablan la importancia del ejercicio como terapia para ayudar al paciente oncológico, porque si no, al final estamos de brazos cruzados y la gente no se está beneficiando de eso. Hay un hashtag que pongo yo siempre en mis redes y esto que es menos paper y más acción, menos hablar y más actuar, ¿vale? Por último, esto no sería posible sin el equipo inter y multidisciplinar y yo doy las gracias también a otros profesionales que me reciben o me redirigen a los pacientes, como pueden ser psicólogos, médicos rehabilitadores, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos y oncólogos de radioterapia o enfermeros, entre muchos otros, que hacen posible y factible este trabajo. Así que por mi parte ya he acabado. Espero que haya sido de vuestro interés. Si tenéis cualquier duda, tenéis mis redes sociales, tenéis la página web que podéis consultar o escribirme directamente por Instagram. Y bueno, ha sido todo un agrado poder participar en estas jornadas y dar las gracias a GEPAC por invitarme a este magnífico evento. Un saludo.